Hoy día vamos a presentar este video que habla sobre los lisosomas. ¿Por qué es importante hablar de los lisosomas? En realidad, el sistema lisosomal, que es parte del sistema de membranas de la célula, ¿no? Que como esta flor entra en armonía, como cada pétalo, cada parte de la célula trabaja en su conjunto para mostrar la belleza de la vida. Es importante estudiar a los lisosomas porque existe un conjunto de enfermedades lisosomales que, si bien se consideran como enfermedades raras, ¿no? Estas enfermedades van a afectar, dependiendo la patología, diferentes tipos de órganos y sistemas. Tenemos la enfermedad de Fabry, que compromete a uno de 80.000 personas. Se tiene una incidencia, siendo esta prevalencia en varones de 1 en 40.000 y en mujeres de 1 en 20.000. Tiene un tipo de herencia, como la mayoría de estas enfermedades raras, un tipo de herencia ligado al cromosoma X, ¿no? O también un tipo de herencia recesivo. En el caso de la enfermedad de Fabry, afecta al cerebro, el corazón y los riñones. Muchas veces la manifestación inicial, o por lo que son detectados ya en forma tardía por insuficiencia renal, y cuando se hace la investigación se encuentra que es una enfermedad de depósito lisosomal y que pudo haberse detectado antes y tomar algunas medidas como las que se están utilizando ahora de reemplazo enzimático. Otra de las enfermedades es la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de mucopolisacaridosis, y que tenemos la tipo 1, que se presenta en el adulto no neuroléptica, la tipo 2, aguda neuroléptica o cerebral infantil, tipo 3, la neuroléptica subaguda, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en estas enfermedades? Es importante pensar estas enfermedades para tratar a tiempo. Estos artículos, que son ya de más de 10 años, hablan ya de la terapia de reemplazo enzimática de las enfermedades por depósito lisosomal. Actualmente esto ha sido sumamente mejorado y avanzado para el tratamiento, siempre y cuando detectemos a tiempo estas enfermedades. Entonces, el sistema lisosomal representa pues un centro de control principal para el aclaramiento celular, involucrado en la degradación y el reciclaje del material citosólico no deseado y de los desechos celulares, ¿no? Los sustratos intracelulares, como las proteínas y los organelos enteros o sus porciones, se entregan a los lisosomas a través de diferentes rutas que incluyen, entre otras, la macro y la microautofagia. Durante la macroautofagia, simplemente el material citosólico se entrega a los lisosomas a través de autofagosomas de doble membrana, decorados con receptores a nivel de la membrana de tipo LS3, y estas vesículas autofágicas que van a constituir, van a ser detectados por los lisosomas y van a ser después captadas, y la vesícula se va a fundir con el lisosoma. Y el lisosoma, que tiene un pH determinado, donde es un pH ácido, donde las enzimas están activas y permiten, por ejemplo, en este caso, la remoción del fosfato, ¿no? De tal manera de que se produce ya una hidrolasa madura lisosomal, que va a actuar específicamente sobre una determinada proteína, o que va a degradar un tipo específico de proteína o de membrana, ¿no? Y la microautofagia, en las que los lisosomas se envuelven y secuestran directamente los objetivos citosólicos para su degradación. Por ejemplo, aquí vemos este neutrófilo, que es una célula o macrófago, que va a fagocitar una bacteria,
Esa bacteria es fagocitada porque hay unos receptores a nivel de la membrana que localizan y detectan la bacteria, ingresa cubierto de membrana formando un fagosoma. Este fagosoma en la superficie de la membrana expresa moléculas que rápidamente reconocen los lisosomas y así se forma el fagolisosoma. El fagolisosoma produce la destrucción, ¿no?, del material y después es eliminado por exocitosis, ¿no? Entonces, así tenemos hasta ahora que se ha demostrado una lista cada vez mayor de proteínas mal plegadas que incluyen formas mutantes de la alfa-1 antitripsina, ¿no?, hormonas o receptores hormonales y cadenas de proalfa-1, de prolágeno tipo 1, están excluidas de la vía de edad. Los polipéptidos mal plegados se seleccionan para la degradación asociada al retículo endoplásmico, ¿no? Y el lisosoma a través de una relación que le llamamos ER-LAT, ¿no? Y estas que se basan en su segregación en los subdominios de los sitios de salida del retículo endoplásmico, que finalmente se entregan al sistema lisosómico por al menos 3 vías diferentes. Estas 3 vías diferentes incluyen la ER-fagia, la ERES microautofagia o transporte vesicular, ¿no? Entonces tenemos la ER-fagia, observen ustedes el fagófero, ¿no? Y se forma la vesícula, el lisosoma, ¿no? El lisosoma tiene sitios específicos reconocidos a nivel del retículo endoplásmico que se expresan moléculas específicas, ¿no? Y que van a ser reconocidos por los lisosomas, donde se van a difundir y van a darse ahí, se van a secretar las proteínas mal plegadas. Recuerdan ustedes que hablamos de los marcadores LS3, ¿no?, que se encuentran para reconocimiento de la vesícula que va a ser dirigida para que se pueda fusionar con el lisosoma y el lisosoma pueda reconocer a esta proteína que está mal plegada para que sea eliminada, ¿no? El sistema ERES de microautofagia, ¿no? Y acá tenemos las vesículas del retículo endoplásmico con las proteínas que están mal plegadas y el sistema, la LC3 que se expresa, ¿no? Y se forma el endolisosoma. Entonces, aquí nosotros tenemos, esta es nuevamente, ¿no? Tenemos la ER-fagia, la macroautofagia, la microautofagia y el transporte vesicular. Aquí observemos nosotros en la ER-fagia o macroautofagia, ¿no? Se forma una vesícula. Aquí estamos la proteína que está mal plegada, ¿no? El fagóforo que va a engullir a esta porción del retículo endoplásmico que es secretado, ¿no? Formándose así, ¿no? Esta vesícula, ¿no? Autofagosoma, y que va a estar cubierta por las proteínas LC3 que permiten el reconocimiento del lisosoma para que sea engullida,
¿no? Y así la proteína es degradada. Eso es la macroautofagia. Por otro lado, en la microautofagia, el lisosoma engulle a la porción de retículo endoplásmico que en este caso está cubierta por las CAP, por las COP2, ¿no? Al cubrirse de las COP2, esto hace o permite que el lisosoma va a invaginarse, ¿no? Protruir directamente, engullir esta porción del retículo endoplásmico que tiene, ¿no?, en su membrana la expresión del LS3 y de los COP2. Y eso va a permitir que el lisosoma se fusione y lo engulla prácticamente y lo separe. Es así la microautofagia, ¿no? Finalmente, en el transporte vesicular, las membranas derivadas de las vesículas, ¿no?, del retículo endoplásmico van a fusionarse, ¿no?, con los endofagosomas que están recubiertos por la LS3, ¿no?, y que van a formar el endolisosoma. Bueno, aquí la calidad de las proteínas, ¿no?, está sumamente controlada. Existen diferentes mecanismos que operan para este tipo de control en la producción de las proteínas en el retículo endoplásmico. La degradación de una simple molécula proteica, ¿no?, de una cadena por la translocación del proteosoma, por la vía del protosoma, de la translocación del proteosoma. La R-fagia, durante la trimerización, ¿no?, durante la trimerización y mediada por la FAM13-4B y la CAN-X, ¿no?, el complejo CAN-X. El complejo es secuestrado por un fagófaro que tiene estos receptores LS3, ¿no?, que subsecuentemente van a ir a degradarse por la vía de la R-fagia, ¿no?, de la autofagia. La microautofagia, ¿no?, el ERES microautofagia es principalmente por secreción, ¿no?, por la vía de la secreción. Esto expresan, ¿no?, aquí en la membrana las LS3 y las COP2, ¿no?, las que son engullidas por los lisosomas. Ese es el otro mecanismo, ¿no?, para su posterior degradación. Hay una línea continua de doblamiento de plegamiento de las proteínas PC y en el nivel del retículo endoplásmico durante diferentes pasos, ya sea de biosíntesis o de secreción. Estas líneas que no se doblaron bien, que no se configuraron bien en su configuración espacial, llevan, en este caso de las proteínas del colágeno que estamos hablando, no a una vía de degradación a través del dominio C-terminal y dominio N-terminal. Entonces, nosotros observamos que
Los mecanismos del control del plegamiento de proteínas está muy supervisado. Diferentes rutas de la familia 134B y RTN3 en la extracción de las diferentes cargas, ¿no? Desde el receptor FAM134B, ¿no? Que es residente en el retículo endoplásmico, transita desde el retículo endoplásmico a través de diferentes rutas, ¿no? Uno, a través de la fagia del retículo endoplásmico, para la degradación selectiva de diferentes cargas, es decir, por ejemplo, de la proteína del colágeno, de un colágeno que está mal doblado, mal hecho. La proteína de la enfermedad de Niemann-Pick, mutante tipo C1, a través del suministro vesicular para la degradación selectiva de la ATZ, ¿no? Y el receptor RTN3, residente en el retículo endoplásmico, transita desde el retículo endoplásmico a través de la ER-fagia. Desde el retículo endoplásmico a través de la ER-fagia para la degradación selectiva de mutante proinsulina Akita, ¿no? La proteína del colágeno, procolágeno, ¿no? Proteína mutante de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C1, ¿no? Mutante de la enfermedad de Niemann-Pick tipo C1, mutante de Akita, dominio LRI, dominio de interacción a nivel del LS3, ¿no? Curiosamente, los mecanismos moleculares de estos procesos están sugiriendo ahora que la ER-fagia, la microautofagia o la administración vesicular eliminan mecánicamente los fragmentos del retículo endoplásmico y las cargas luminales como los agregados de proteínas. Además, se consideran datos emergentes sobre el papel de los mecanismos de control de la calidad del retículo endoplásmico en el mantenimiento de la homeostasis celular y organismal para ilustrar su importancia fisiológica en el mantenimiento estricto de un equilibrio entre la salud y la enfermedad. Los mecanismos de autofagia y endolisosomas y genes relacionados con enfermedades neurodegenerativas. La macroautofagia comienza con la formación de una membrana de aislamiento para engullir las cargas seleccionadas para la degradación, ¿no? Entonces, en un primer momento se va a producir la selección con la expresión de determinado tipo, ¿no?, de cargas en las vesículas o en los organelos o proteínas que se tienen que reorganizar o iniciar la autofagia, ¿no? El alargamiento de las proteínas de aislamiento da como resultado la formación del autofagosoma, ¿no? Entonces, primero tenemos que censar, se forma el fagófero en formación, la selección de lo que vas a fagocitar, ¿no?, y la formación del autofagosoma. Este autofagosoma de doble membrana que va a marcar el paso final antes de la fusión y degradación lisosómica.
Paralelamente, el sistema endosómico clasifica las moléculas para reciclar o dirigirse al lisosoma. Con la autofagia mediada por la chaperona, CMA, y la microfagia, que también entregan cargas a los resultantes de esto, se libera cargas a los lisosomas. Las enzimas hidrolíticas dentro del lumen del ácido lisosómico digieren el objetivo y los componentes resultantes de esto se liberan en el citoplasma celular. Los genes causantes de enfermedades neurodegenerativas o los genes asociados que afectan varias etapas de la autofagia, ¿sí?, que vemos en esta lámina, ¿no?, son los involucrados en diferentes enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, cuando participa la chaperona, ¿no?, nosotros tenemos el gen LRRK2 y el UCHL2, ¿no? Si en la macroautofagia, ¿no?, hay alteraciones en la ATG, en la BSN2, en el OPTN, el SNCA, ¿no?, y en la T8K1. En la microautofagia, los genes involucrados son el GBA, NPC1, NPC2, PSN2. En la formación del endosoma tardío, la GAQ, la RAF7, la RAF29 y la RAF7L2. En la formación del endosoma temprano, la ApoE, ¿no?, la BIN1, la C2AP, la CHAM2, la CRU, la EFA, la HIT, la PICALP, la SORL1, la CINT2. Y en la función del lisosoma, la GBA, la NPC1, NPC2, PSN1, y el reciclamiento del endosoma, la DNA JOC, la HTT, la PENS2, la SH3TC2, la SORCB1, la SORL1, la BPS35. Cuando son las mitocondrias, recordamos ya en una reunión anterior, hablamos sobre las mitocondrias y el proceso de mitofagia. Cuando las mitocondrias están muy dañadas, ¿no?, se produce una expresión, ¿no?, a nivel de las membranas externas mitocondriales que hace que si identifique, ¿no?, que hay una expresión de daño mitocondrial, y eso hace que se produzca, ¿no?, se produzca la intervención, ¿no?, la intervención de los lisosomas. Las mitocondrias disfuncionales están destinadas a la eliminación autofágica por una serie de adaptaciones específicas que están asociados con trastornos neurodegenerativos. Tras la despolarización, la quinasa 1 inducida por la PINK-K1, PTNE, se acumula en la membrana externa mitocondrial, donde fosforila la CER65 de ubiquitina y el dominio tipo ubiquitina PRKN, PS65V, que actúa como un mecanismo de retroalimentación positiva para el reclutamiento adicional de la PERK-KN o de la membrana externa mitocondrial MOM y la activación de la actividad de la E3 ubiquitina ligasa PRKN. La ubiquitina tiene varios objetivos en la membrana externa mitocondrial, ¿no?, incluidas las proteínas de fusión mitocondrial, como la mitofusina 1, la MFN1,
que se expresa en el orgánulo dañado en cadenas de poliubiquitina, ¿no? F-box only proteins. La 7, F-box-O7, también participa en la ubiquitinización de la mitofusina 1. Las cadenas PINK1, PRK1, PRCAN y PS65 ubiquitina en la membrana externa mitocondrial facilitan el reclutamiento de adaptadores de autofagia del ligands independiente de la fosfotirosina para el dominio de la LSK-SH2 y de la F de la 62 kilodaltons, que es la P62. La proteína 52 de dominio nuclear 10 NDP52 y la optinuerina, optin, se considera que las mutaciones asociadas a la enfermedad de Parkinson en la beta-glucocerebrosidasa, GBA, y la quinasa repetida, rica en leucina 2, deterioran la mitofagia mediada por la PERCAN, la fosforilización de la TBK1 asociada a ALS en respuesta al daño mitocondrial depende del reclutamiento de la NDP52 y de la optin, pero posteriormente aumenta la afinidad de la optin por la poliubiquitina en la membrana externa mitocondrial. La TBK1 también fosforila la RAF7A, lo que a su vez facilita el reclutamiento y formación de vesículas ATG9. El complejo ULK1 y las vesículas de ATG9 se reclutan y forman de nuevo en las mitocondrias dañadas e inician la envoltura autofágica. Esto se ve reforzado en el reclutamiento de la LC3-2 por la P62, ¿no? Y los genes que están involucrados es el FBXO7, el GBA, el RKK2, el optin, el PIN1, el PRKN, el RAF7 y el TBK1. Entonces, hasta aquí hemos visto los mecanismos de los lisosomas. Entonces vemos que los mecanismos de autofagia, de microfagia, ¿no? Y de transporte vesicular, o sea, son los tres mecanismos por los cuales los lisosomas van a fagocitar y van a ayudar en el control y el manejo de las proteínas que se encuentran mal plegadas, por un lado. Por otro lado, también de las organelas que se encuentran dañadas, porque a su vez los resultantes va a servir como también sustrato para la formación de nuevas membranas.